En la parte de arriba. Yo voy a hacer que me manden mensajes. Perfecto. Bueno, empezamos, yo creo, ¿no? Bueno, buenos días. Muchas gracias a todos por estar aquí. Quiero daros la bienvenida a los que estáis presentes, al equipo de trabajo y también a todos los que nos están siguiendo en esta ocasión, también por Internet y las redes. Quiero comentar que esta reunión, este desayuno que vamos a tener en el día de hoy, está siendo retransmitido en directo, en streaming en directo, con no sé si la plena accesibilidad, pero con todas las posibilidades que hemos conseguido hasta la fecha para poder hacerlo un poquito más accesible, tanto con lengua de signos como subtitulado. Y es una experiencia que a mí me satisface muchísimo desde CENTAC y desde el Centro Nacional de Tecnologías de la Accesibilidad, el comentar que esto es posible, que es factible, que no es tan caro y que yo creo que al margen de que empieza a ser una actuación singular, empieza a ser una actuación habitual y popular en todos los streamings y en toda la realización de directos que se nos puedan plantear, tanto a la Fundación como a otras entidades, ¿no? Quiero agradecer la presencia, como decía, de toda la gente que está a través de la red, de todos los que están presentes, también de algunas personas que han venido insignes a saludarnos y a estar con nosotros, como Teresa Palaí, bienvenida, gracias. Y bueno, paso un poco a daros el dato, la noticia, un poquito de lo que vamos a hacer hoy, el desayuno que vamos a hacer hoy. Este encuentro está enmarcado dentro de los desayunos sectoriales que la Fundación CENTAC realiza en este espacio que empieza a ser la casa de todos ya, que tan amable Sermimedia nos está facilitando. En este espacio estamos desarrollando unos desayunos en distintos ámbitos donde lo que estamos buscando y estamos charlando es sobre distintos aspectos de la vida cotidiana, de ámbitos de trabajo, de ocio, de actuación. En este caso nos centraremos en el mundo del empleo y las experiencias de distintos actores que puedan estar involucrados en él y que puedan plantearnos cómo el mundo de la tecnología está colaborando, está facilitando o está impidiendo o qué experiencia hay para poder incorporarla a este escenario para facilitar el derribar barreras a todo tipo de personas y bueno, pues fundamentalmente a las que se consideran que tienen discapacidades más graves, ¿no? Pero en realidad saben todos que nacemos todos con alguna, algunos se nos nota más, otros se nos nota menos, en el tiempo todo lo pone en su sitio y sí que es cierto que, como decíamos antes, la tecnología está sirviendo para mejorar y para solucionar parte importante de estas carencias, pero también estamos siendo conscientes de que si no prestamos atención suficiente, están siendo una nueva brecha en este ámbito, ¿no? No quiero enrollarme más. Sabéis que la Fundación CENTAC es una fundación cuyos patronos están empeñados en facilitar que las tecnologías sean accesibles y sean una ayuda real para las personas, para los cuidadores, para la gente mayor, para todo el ámbito social. Y quiero recordar pues, que gracias a ellos, tanto Ministerio como Telefónica, Vodafone, la Fundación Vodafone 11, Corte Inglés, Acciona y el movimiento asociativo, también CERMI, o el Inserso, a través de CEAPAT, o el CRE, también el INTECO, pues son entidades que dentro de la Fundación están empujando, están impulsando
estos desayunos y estas actuaciones. Como decía, estamos reunidos en el desayuno de hoy para hablar de empleo con distintos ponentes, interesantes ponentes, con los cuales vamos a poder tertuliar de lo que estábamos comentando. Me gustaría que os presentarais un poquito y que nos contarais un poquito lo que hacéis brevemente para poder entrar en materia y empezar a hablar de algunas cosas y algunas preguntas que me gustaría haceros que entiendo pues van a suscitar muchas dudas, van a suscitar muchas inquietudes y probablemente también respuestas que puedan surgir de aquí, ¿no? Si os parece, pues casi empezaría por aquí, por la derecha, Arturo San Román. Gracias por estar en tu casa. En esta ocasión está aquí de ponente en la mesa. Arturo San Román es director de comunicación Servimedia y bienvenido también, por favor. Pues muchas gracias. Antes de nada, daros la enhorabuena a Centac, ¿no? Yo creo que el paso de hoy, el streaming ya es afortunadamente normal en muchos de la vida diaria, pero no así el subtitulado o el lenguaje de signos, ¿no? Yo creo que es un paso muy importante, que espero que nos salga a todos bien, porque tiene que significar abrir esa puerta hacia la normalización en la información en Internet. Bueno, tú lo has dicho, soy Arturo San Román, soy el director de comunicación de Servimedia, una casa que es, y queremos que siga siendo el referente de lo social en este país, de la discapacidad, y no solo la discapacidad, sino todos los temas que afectan a los ciudadanos en la calle cada día, que son los temas sociales. Y dispuesto a debatir lo que tú quieras. Muchas gracias, Arturo. Francisco Mazarrón, técnico de formación y desarrollo de personas en MRM. Bienvenido y gracias, por favor. Gracias, Juan Luis, y gracias a Centac por invitarme a esta interesante tertulia. Bueno, mi nombre es Francisco Mazarrón, soy técnico del Departamento de Formación y Desarrollo de Personas dentro de lo que se denomina la unidad de apoyo de mi empresa, que es MRM, Manipulados y Retartelados Madrileños. Y sí comentarte que soy psicopedagogo, llevo 11 años trabajando con la discapacidad, tanto en el centro ocupacional como en centro de día y ahora últimamente en centro especial de empleo. Y bueno, pues un poco compartir mi experiencia con vosotros y con la gente que me está escuchando sobre todo el tema de empleo y sobre cuáles son las tecnologías y qué accesos damos a la gente con discapacidad para mejorar su empleo. Pues muchas gracias, Francisco. Continuamos, por ejemplo, con Javier Blázquez, Tecnosite, de la parte de accesibilidad universal, ¿no? Dentro de la Fundación. Bueno, pues bienvenido, muchas gracias por todo. Estás metido también en proyectos internacionales, a lo mejor también nos puedes dar una visión de lo que está pasando también en otros escenarios y gracias por estar aquí. Por favor, adelante. Pues muchas gracias, Juan Luis. Gracias a Fundación Centac por darnos la posibilidad de estar aquí para contar nuestras experiencias. Y bueno, yo ahora mismo estoy trabajando en Fundación 11, estoy en el Departamento de Accesibilidad Universal y dentro del desarrollo de proyectos internacionales. Mi experiencia anterior ha sido en Tecnosite, que es una empresa del grupo dedicada a las nuevas tecnologías, a las TIC. Entonces, bueno, han sido anteriormente una experiencia de casi 5 años en la que he tenido un desarrollo, un contacto muy estrecho con las nuevas tecnologías y, bueno, pues aplicando todo esto ahora mismo en todos los proyectos internacionales que estamos llevando a cabo dentro del Departamento de Accesibilidad Universal de Fundación 11. Pues muchas gracias, Javier, a ti y a la Fundación por tantas cosas. Rafael González, bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Vienes de Innova, te agradezco mucho también tu presencia y si eres tan amable, por favor, adelante. Buenos días, Juan Luis. Yo soy Rafael González, responsable de recursos humanos de Innova Data Center, un centro especial de empleo que este año hacemos 10 años. Y nada, yo creo que voy a aprender más que voy a exponer, porque me parece a mí que estáis más cualificados que yo para hablar de este tema, pero en fin, aportaré todo lo que esté en mis manos. Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias a ti, Rafael, y vamos, seguro que todos vamos a aprender, sin duda, aquí no paramos de aprender, y a ver si nos ponemos a ejecutar también cosas, no todos, porque es hora, ¿no? Es hora también de hacer.
Gracias, como te digo, Rafael. Bienvenido, Eduardo. Eduardo Martínez Peña es director de Inserción Laboral de AESE. Adelante, por favor, gracias. Muchas gracias, Juan Luis. Muchas gracias también a CENTAC. Me presento brevemente. Soy director del Servicio de Inserción Laboral de la Fundación APROCOR y somos socios de AESE, de la Asociación Española de Empleo con Apoyo. El objetivo de acudir esta mañana es fundamentalmente porque trabajamos en metodología de empleo con apoyo y porque estamos uniendo las nuevas tecnologías a la inserción laboral. Entonces yo creo que puede ser una mañana para compartir y conocernos todas las posibilidades. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Eduardo. Y sin más, ya habiéndonos presentados, pues empezamos un poquito con la ronda, ¿no? A ver, en principio sabemos que en la mayor parte de las ocasiones, ¿no?, la posibilidad de integración laboral, pues bueno, a veces existe. Estamos en una época donde el problema ya no es la integración, sino que haya un espacio para que alguien se integre de cualquier manera, pero de cualquier forma, si somos capaces de poner los recursos humanos y materiales necesarios, pues estamos absolutamente seguros, y hay otros ejemplos. Hemos estado antes hablando en la previa con algunos de los componentes de la mesa de cómo las tecnologías y el quitar barreras disminuyen discapacidad. Es decir, no es que hayan discapacidades, sino que hay barreras, y quitando barreras, pues resulta que la discapacidad empieza a disminuir y desaparece, ¿no?, en algunos casos. Entonces, la pregunta es un poquito, ¿se le saca suficiente partido en el ámbito de las TIC con todas las posibilidades que se ofrecen y demás? Yo aquí casi partiría, por lo que hemos estado comentando brevemente un poquito, quizás antes de iniciar, que empiece quizás Francisco Mazarrón, por favor, y nos cuentas un poco lo que antes hablábamos y demás, por favor. Vale, adelante. Muchas gracias, Juan Luis. Sí, comentaros un poco, bueno, el MRM es un centro especial de empleo en el cual hay un 86% de personas con discapacidad, del cual un 82% son personas con discapacidad intelectual. Partiendo de este ámbito, de este entorno, cuando nos cambiamos de planta, nos fuimos a una planta mucho más grande, con un almacén mucho más grande, nos encontramos con una serie de problemas desde el punto de vista tecnológico. El primero era que la gente que teníamos sabía manejar las carretillas, pero, por ejemplo, no sabía manejar las trilaterales, ¿no?, que son unas máquinas de 9 toneladas que suben a 10 metros de altura y que nunca ninguno de los usuarios, que todos tienen discapacidad intelectual, las habían manejado. Una manera de suplirlo fue dándole formación suficiente en el puesto de trabajo durante mucho tiempo, hasta que al final ellos adquirieron los conocimientos necesarios para poder manejar la maquinaria. Pero luego la segunda parte que se nos encontró, el segundo problema más grande que se nos encontró fue que el almacén cambiaba de tener unos 200 huecos a tener unos 2000, con lo cual teníamos muchos problemas a la hora de generar las ubicaciones de la mercancía y a la hora de hacer los inventarios. Entonces, nuestra gente, de por sí, en el tema de lectoescritura tienen bastantes problemas, y con el tema de los ordenadores, pues la verdad que muchos de ellos lo manejan muy poquito o incluso ninguno. Entonces, nos pusimos a buscar una solución y la encontramos adaptando unos terminales manuales, en el cual había un software muy sencillo, incluso muy visual, con el cual ellos podían manejarla y se les ha enseñado, y con una serie de etiquetas que se marcaban tanto en las ubicaciones como en los palés de mercancías. Y lo que hemos conseguido es que no hace falta que ellos tecleen, sino simplemente con disparar con la pistola, con el terminal, a las pegatinas que están colocadas tanto en la ubicación como en el palé, hemos conseguido una disminución de los fallos. Antes había una fiabilidad del inventario de un 80, un 70-80%, y hemos conseguido subirlo a un 95%. Creo que es una manera... Bueno, a mí me parece extraordinario el ejemplo, ¿no? El ejemplo en el sentido de decir, nos encontramos en un escenario con un 86% de personas con discapacidad, de algún tipo de discapacidad intelectual, rodeados de máquinas, herramientas, máquina de movimiento, de toneladas. No es un escenario que habitualmente las personas crean que eso es habitual, ¿no? Eso no se mueve así. Y además estamos viendo un ejemplo, contemplando un ejemplo en el cual efectivamente cuando de pronto a alguien con creatividad y con talento se le ocurre aportar soluciones y recursos, en este caso TIC, tecnológicos,
simplemente desaparecen las barreras y lo más importante, desaparece la discapacidad. O sea, ya no son personas con discapacidad, sino son personas, como todos, que están haciendo un trabajo y lo están haciendo bien, muy bien. Entonces, pues, gracias. Pueden participar cualquiera en cualquier momento. Esto es la idea es un desayuno espontáneo y... Pues te agradezco. A mí el ejemplo me gusta mucho, lo voy a contar en más de un sitio, porque vale. Es un escenario ejemplar en el sentido de cómo efectivamente eso que se dice teóricamente, ¿no? De que quitas barreras, quitas discapacidad, tal, que es así, es que está tan claro como... Y quería, adicionalmente al tema las empresas cuando desarrollan dispositivos, o cuando usáis dispositivos o no los usáis, ¿creéis que esto es una parte del negocio? ¿Que esto se hace por bondad del mundo mundial? ¿Esto se hace porque creéis que hay que hacerlo, que se obliga, que no se obliga, por facilitar a las personas su trabajo? O sea, ¿en qué escenario entendéis que está ocurriendo eso, ¿no? Dentro del mundo del empleo y del trabajo y demás? Javier, por favor. Pues bueno, yo aquí creo que el gran problema que tenemos es un desconocimiento, ¿no? Un desconocimiento de que hay un sector de la población mundial que no tiene ese acceso a las tecnologías y que hay una forma de hacerlo para que esas personas tengan también ese acceso, ¿no? Yo recuerdo cuando, pues, antes de entrar a trabajar dentro del grupo, siempre me preguntaba, bueno, ¿y una persona ciega cómo ve una página web, ¿no? O sea, me resultaba curioso, ¿no? Incluso, pues ya cuando estaba trabajando, otra de las anécdotas fue hablando con una persona de la calle. Me dijo, oye, pues es verdad, una persona ciega, ¿cómo puede ver una página web, no? Y dijo, sí, es fácil, ¿no? Lo que aparecen son pinchitos por la pantalla y entonces lo puede ir leyendo, ¿no? Pues esto que parece un chiste, que parece una broma, es que es así, ¿no? Realmente no nos ponemos en la piel de cuando una persona con discapacidad está delante de cualquier aparato. Me da lo mismo que sea un electrodoméstico o que sea un ordenador o que sea una maquinaria pesada, ¿no? No nos ponemos en la piel de decir, bueno, esta persona, ¿cómo va a poder dejar este aparato, ¿no? Otro ejemplo, por ejemplo, es el tema de los electrodomésticos, ¿no? Antiguamente una lavadora pues tenía un sistema mecánico que era una ruedecita que iba girando y que iba haciendo un clic. Bueno, pues para una persona ciega era fácil, ¿no? 3 clics a la derecha, programa corto, centrifugado, no sé qué, ¿no? Ahora les ponemos una pantallita digital y con un dispositivo eléctrico que tú giras la ruedecita y no sabes dónde está. Y sí, en la pantallita digital te aparece centrifugado, 600 revoluciones, programa corto, detergente máximo, no sé qué, un montón de información, pero que no se la estamos transmitiendo al resto de las personas. Entonces yo creo que cuando se desarrolla, cuando se piensa en innovar en una tecnología, hay que pensar con la idea de que todas la van a poder utilizar, ¿no? No solo, oye, mira, qué fantástico que tenga aquí una pantalla que te dé un montón de información, si esa pantalla no te la va a transmitir a cualquier persona. Y es sencillo, no es complicado, ¿no? Es que... Sí. Esa es la pregunta. A ver, en esta empresa, en Serimedia, el 48% de los trabajadores tienen algún tipo de discapacidad. Y de ese 48, pues seguro que el 45% de los compañeros no podrían estar integrados en un trabajo como el nuestro si no existiesen las nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías, desde el principio de la historia, desde la propia imprenta, ha dado libertad, ha dado igualdad. En el caso de las personas ciegas, desde la primera máquina de escribir en braille hasta el maravilloso Braille Speak, ¿no? Es decir, esto está claro. Es decir, las tecnologías es una herramienta base para la integración de personas con algún tipo de discapacidad. La pregunta es, las tecnologías las crean personas, y las personas cuando crean tecnologías tienen la amplitud de mira suficiente para crear unas tecnologías que valgan para todos. Es que esa es mi duda. Y porque yo no soy especialista. Soy especialista en ver cómo en una empresa como esta, por ejemplo, haces de la discapacidad, se hace invisible. Son compañeros, o sea, la discapacidad desaparece. Tecnosai es una empresa de Fundación ONCE que, por lo tanto, investiga. La propia ONCE tiene un gran departamento de I+D, es decir, y luego un montón de organismos, digamos, oficiales o que están en el entorno. Pero fuera de eso, todo aquella persona, aquella industria que crea nuevos aparatos, software, etcétera, etcétera. ¿De verdad hay una mentalidad de innovación pensando en todos? Esta es la pregunta, ¿no?
Esto mira, si te parece, por favor, adelante, Eduardo. Yo, si queréis, os puedo contar un poco la experiencia en la que estamos actualmente. Estamos desarrollando un proyecto que se llama Elabora a través de un programa, lo estamos elaborando a nivel nacional con Fundación Vodafone. Entonces, a la pregunta que ha hecho Arturo, ¿cómo estamos visualizando nosotros este trabajo? Digamos que una empresa en nuevas tecnologías, junto con especialistas en personas con discapacidad intelectual, en este caso nosotros, estamos trabajando de tú a tú. Nosotros estamos, digamos, volcando qué necesidades junto con las personas con discapacidad intelectual. Es decir, nosotros estamos manteniendo como una serie de mesas redondas donde vemos qué necesidades tienen y cómo las nuevas tecnologías pueden mejorar la calidad de vida. Entonces, se han realizado aplicaciones tan, digamos, innovadoras para nosotros como monederos virtuales en los móviles o una serie de aplicaciones como Comprar es Fácil o agendas donde podemos desarrollar acciones en los puestos de trabajo, y se están volcando en los propios móviles con una serie de software donde las personas pueden tener de manera instantánea digamos, cómo utilizar un equipo multifunción de una impresora, un escáner, y con el objetivo real de dar ese servicio a las personas, siempre trabajando, en este caso, por ejemplo, con fundaciones de este tipo, Fundación Vodafone o fundaciones del sector este. Es decir, sí que el objetivo es trabajar para las personas y luego yo creo que en este caso nuestra experiencia con un efecto exponencial, porque yo creo que si el trabajo, este tipo de aplicaciones las pueden desarrollar personas con mayores necesidades de apoyo, luego esto puede ser útil para, por ejemplo, entendemos personas mayores o personas ya con algún tipo de enfermedades degenerativas, o gente que a lo mejor no sean lectoescritoras en un momento dado y que puedan utilizar los móviles sin necesidad de ser lectoescritor. A mí me parece muy interesante el planteamiento que hace Arturo y que estás comentando tú el tema este de plantearse el diseño desde el origen. Muchas veces, en algunas ocasiones, puede ser necesario cierta creatividad o talento para aplicar soluciones, pero otras muchas, la mayoría, simplemente es contemplarlo. Entonces es un tema de cambio cultural, no es un problema ni de tecnología ni de conocimiento adicional. El otro día teníamos precisamente aquí otro encuentro donde estábamos hablando de un proyecto para las personas sordas y demás en el escenario digital, y claro, se decía, es que a veces en cuántas páginas dice, bueno, si tiene usted algún problema, pues tiene este teléfono para contactar. Y ya está. Y dice, bueno, ¿y las personas sordas? Y dice, sí, y tan difícil y tan caro es decir, o a este correo electrónico, es decir, o este email, ¿no? Son soluciones absolutamente vagas, fáciles, baratas, gratis, pero no se ponen en muchos sitios, ¿no? Y estamos hablando de, en este caso, creo recordar que eran portales de la administración pública, incluso, además. Es decir, que ¿alguien tendría interés en no ponerlo? No. ¿Les costaría ponerlo? No. ¿Lo pondrían si se lo dijera? Seguramente sí. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que yo creo que no hay un cambio todavía cultural de asumir que somos muchas personas distintas y que cuando se desarrollan cosas hay que hacerlas para muchas personas distintas, ¿no? No pensando solamente en un grupo habitual, el de la familia, el de la tribu, el del clan, el de que conoces, no, es que somos más, ¿no? Por favor, adelante, Rafael. Mi experiencia me dice, nosotros trabajamos mucho con entidades públicas y empresas privadas, y yo llevo 2 años intentando llevar un título técnico, por ejemplo, para teleoperadores a una empresa, y me dan siempre largas para un lado, para otro, porque se creen que va a tocar el ordenador, lo va a estropear. Y yo es que creo que nos cuesta trabajo. Entonces, las nuevas tecnologías están muy bien, pero yo creo que el discapacitado hay personas que todavía sigue echándolo un poco al lado, en el aspecto de que yo llego y digo, mira, te voy a traer un tiflo técnico, evalúa esto, y yo creo que, bueno, sí, pero es que ahora mismo tenemos mucho trabajo, vamos con mucha prisa. Entonces, las nuevas tecnologías, yo creo que la gente cree en ellas,
pero en la casa de enfrente, no en su casa. Y pregunto, ¿no? Eso que comentas, que puede ser cierto en algunos ámbitos, no es generalizado, en el sentido de que también en grupos de personas que se entienden sin discapacidad, yo repito que todas tienen, pero que en todos los grupos pasa un poco eso a veces, o los cambios culturales, los cambios tecnológicos, hay reticencias a ellos, ¿no? Yo conozco muchas personas y muchas empresas que sin contemplar el ámbito de la discapacidad ni demás, cuando se plantean introducción de temas tecnológicos, cuando se contemplan cambios culturales, tienen problemas y tienen reticencias. Tienen que decir que quizás no sería cuestión de asociarlo al mundo de la discapacidad, sino asociarlo a lo que significa cualquier cambio cultural o tecnológico o de conocimiento, ¿no? Que más que un grupo, ¿no? Pero yo al final veo que todas estas cosas son mucho más normales de lo que parece, ¿no? O sea, todos soñamos igual, todos sufrimos igual, a todos nos molestan ciertas cosas, todos tenemos nuestras ambiciones, nuestras satisfacciones y nuestros problemas, ¿no? Entonces, a veces la singularidad parece que asociamos a un hecho y resulta que no es tan singular, sino que efectivamente el problema que está pasando a esas personas con discapacidad, esa reticencia, pero a lo mejor ves en el departamento de al lado y en las que no lo tienen también. Dice que decimos las personas mayores son reticentes ante las tecnologías y tal. Bien, pues también, efectivamente, o sea, al final los cambios culturales, la edad, los distintos escenarios, la formación, todo eso interviene mucho, ¿no? en todos los cambios. Yo creo que lo estás nombrando, Juan Luis. Es un tema cultural, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, el primer escalón que hemos salvado con el tema de la discapacidad ha sido la discapacidad a nivel de entorno construido, ¿no? O sea, yo creo que ya todos estamos muy concienciados que cuando vamos a un centro comercial, si hay una rampa de acceso, esa rampa de acceso nos vale a todos. Si hay una escalera, es para unos pocos, ¿no? Y creo que al final la sociedad se ha dado cuenta de esto porque lo ha tenido que vivir, ¿no? Lo ha tenido que vivir de tal manera que si tú vas a un centro comercial y tienes una rampa y vas con un cochecito de un niño, vas con un carrito de compra, vas con muletas porque has tenido un esguince y estás una semana con muletas, pues oye, agradeces, ¿no?, que haya una rampa. Entonces, como la sociedad es más fácil que haya vivido esta situación, pues lo demanda, ¿no? Oye, aquí ¿por qué no ponéis un elevador? Aquí ¿por qué no ponéis una rampa? Aquí ¿por qué no ponéis otro tipo de ayuda, ¿no? ¿Qué pasa? Que esto, hasta que el ciudadano no viva esa necesidad con las nuevas tecnologías, yo creo que no lo va a demandar también, ¿no? Yo creo que tiene que haber ese impulso desde la sociedad de demandarlo y decir, oye, que es que esto es bueno para todos, ¿no? Y se están rompiendo una serie de mitos dentro de las tecnologías, de las TIC, como que, pues, no sé, una página web accesible es una página web fea. Una página web accesible cuesta más dinero que una página que no sea accesible, ¿no? Y esto creo que son mitos que hay que ir rompiendo y que hay que hacer ver a la sociedad que una página web accesible es fantástica para ti y para mí. La diferencia es que si no es accesible, yo no puedo acceder y tú sí, ¿no? Y esto yo creo que es lo que hay que romper. Sí, eso, efectivamente, las personas, yo creo que, como decíamos antes, en todo este tema de la integración, al final todas buscamos cosas muy parecidas, ¿no? Y recuerdo en otro sitio donde se comentaba sobre el tema de la subtitulación, dices, hombre, que está muy bien que se subtitule El acorazado Potemkin, pues porque es una película de culto y demás, pero yo también quiero ver la película que se ha estrenado esta misma semana, ¿no? Y esta película resulta que hasta que se subtitula y hasta que está accesible y hasta que la tienes, tarda mucho, cuesta mucho y algunas nunca están en los circuitos, ¿no? Y lo mismo pasa con otras actuaciones, ¿no? Al final, aquí hay una cosa importante también que me gustaría comentar y es un poco lo de la cadena de valor, ¿no?, que llamamos en CENTAC, y es decir, cuando hay algo que es accesible o no es accesible, muchas veces, igual que en un embudo, al final la parte más estrecha es la que marca el paso del caudal del líquido, ¿no? Pues aquí en la cadena pasa parecido, ¿no? Hay hoteles que quieren ser accesibles, lo son, pero resulta que los turoperadores no lo saben, no los venden, no cuentan los servicios, el aeropuerto no está preparado, no hay taxis adecuados, y cuando ya llegas al hotel no es cuestión de aparcarse en el hotel, o sea, lo que se quiere cuando se va a un hotel, a un espacio, es hacer lo mismo que los demás, pues visitar los museos, visitar las playas, pasear, etcétera. Entonces, si toda la cadena de valor no tiene una accesibilidad adecuada, al final te quedas en la parte del embudo, ¿no? Porque no te permite continuar para llegar al hotel o para llegar a otro escenario, otro espacio, ¿no? Ahí en cuanto a la cadena de valor, a mí me gustaría plantearles también
la pregunta, en los ámbitos en los que se encuentran, ¿han detectado, por ejemplo, esto que estamos comentando, la cadena de valor? Porque, por ejemplo, también el tema de formación, que si queréis podemos entrar en ello, que es muy importante. El otro día comentaban unas herramientas de e-learning muy interesantes, absolutamente accesibles. No voy a decir el pecador, pero voy a contar el pecado, y resulta que tuvieron muy poco éxito porque la matriculación no era accesible. Entonces, fantástico todo el esfuerzo de un software, de unas aplicaciones, de un sistema, dices, magnífico, ¿no? Y seguramente los expertos analizarían totalmente la aplicación, los usuarios, todo el mundo estaría muy contento, y cuando eso queda resuelto y ya queda para su uso y para su disfrute, pues resulta que pues no tiene éxito. Y dices, ¿qué es lo que pasa? Y cuando se investiga, se observa que es muy difícil matricularse, ¿no? Si no es presencial, si no es yendo a no sé dónde, resulta que al final la parte del embudo, ¿no? De esa cadena de valor nuevamente, ¿no? El tema de formación podemos entrar a comentar cosas, y ahí pues habla de teleformación, se habla de formación in situ, y esto lo querría ligar a una pregunta dura, pero que me gustaría hacerla. Cuando se contratan personas con discapacidad, ¿qué prima? ¿El cumplimiento de la legalidad o la capacidad de los trabajadores, el talento de las personas, ¿no? Porque al final esto, ¿de dónde estamos, ¿no? Con personas con talento, con productividad, unas más listas, otras menos listas, unas más rápidas, otras menos rápidas, pues como estamos todos los que estamos en esta mesa, o no, o resulta que es que aquí esto es por el cumplimiento de la LISMI, del otro, del cual, del tal, que también está bien, ¿no? Que se empuje y se impulse de una manera más o menos reglada y obligada y normalizada, como se normaliza y se obliga pues a miles de derechos que cotidianamente todos tenemos, ¿no? Bien, pero ahí ¿qué pasaría, Arturo? ¿Qué? A ver, pero si me permite el moderador... Sí, por favor. Son 15 segundos de vuelta atrás. Adelante, ¿no? retro. Con los temas de las nuevas tecnologías. Es decir, yo creo que en la sociedad, sobre todo en el mundo empresarial, hay una cortedad de mira terrorífica, ¿no? Es decir, cuando tú diseñas algo, y pongo el ejemplo de la lavadora, que te cuesta diseñarla completa. Y, por ejemplo, pues, que a las personas ciegas, pues aquello hable y diga, puesto 400 grados y ropa de color, yo qué sé. Es decir, todo es fácil hacer si se hace desde el principio. Cuando yo dice que hay cortedad de vida y contrasentidos, muchos en esta sociedad, uno de ellos es decir, es verdad que las sociedades demandan y yo voy siempre detrás, pero en el mundo de la industria, de las nuevas tecnologías, que la tecnología dentro de 5 años ya está ahí guardada, ya está. Es decir, aunque solo sea desde el punto de vista comercial, habiendo un nicho, por poner nuestro país, de 4 millones de personas con algún tipo de discapacidad, lo que te puede dar en torno a ¿cuánto? 3 por 4, 12 millones de personas que viven en el entorno de la discapacidad, yo creo que es un nicho importante, ¿no? Bueno, pues no se ve. No se ve. Es decir, y es un problema cultural, pero también es un problema de cortedad, de mira empresarial desde ese mundo, es la isamatización. En cuanto a la LISMI, ojalá en este país un día desaparezca, que es lo mejor que le puede pasar a un país que llega a la madurez total de justicia social. La normalidad. La normalidad. Bueno, pero esa normalidad, cuando no es, yo siempre he creído en las políticas de decreto ley hasta conseguir esa normalidad. Y yo creo que la LISMI está muy bien. Lo que está ocurriendo es que la LISMI no ha sido acompañada durante estos años, ha servido y sirve para mucho, aunque solo sea para derivar fondos a los centros especiales de empleo a través de las medidas alternativas. No ha ido acompañado de la venta del valor del trabajo de las personas con discapacidad. Es decir, hemos legislado, hemos dado alternativas a aquellas empresas que en un momento determinado no podían contratar personas con discapacidad, pero no hemos sido capaces de crear la cultura de la normalidad. Es decir, cuando uno trabaja con personas con discapacidad, pues va a descubrir muchas cosas, muchas. Una que son personas, la primera. Si eres capaz de suplirles sus barreras de su discapacidad propia. 2, que tienen un valor, aportan un valor a las compañías que las personas sin discapacidad aparente no aportan. El trabajo es indiscutiblemente la base de la independencia y el de sentirte persona, ¿no?
Es decir, y esto se valora mucho de las personas con discapacidad cuando consiguen su primer trabajo. Con lo cual, la entrega a ese trabajo, yo, si pudiésemos cuantificar en porcentaje, yo diría que está un 25, un 30% por encima de una persona que no ha tenido que luchar o ha tenido que demostrar más que los demás para conseguir un trabajo para el cual está perfectamente cualificado. Entonces, el problema está ahí. Es decir, tenemos una ley, tenemos empresas que apuestan firmemente por la integración, y muchas en este país, pero son muchas que no dejan de ser una isla, pero no hemos sido capaces de generar la cultura de la integración, de la inclusión de personas con discapacidad en el mundo laboral, con todos los valores que aportan, además de los valores fiscales, que esa es otra. Es decir, bueno, pues además es que usted como empresario va a ganar dinero o va a gastar menos dinero, ¿no? Es decir, yo creo que seguimos en un problema en este país, por mucho que nos empeñemos todos los que estamos trabajando en el entorno y que a veces nos acabamos todos mirando el ombligo, ¿vale? Seguimos sin ser capaces de generar la normalización de la inclusión de personas con discapacidad en el mundo laboral. Esa es mi opinión. Vamos. Yo ahí estoy de acuerdo con Arturo que, bueno, que el tema de... Lo que pasa es que el tema de las leyes lo que han facilitado es que al final una empresa tenga la obligación, porque bueno, hoy en día la mayoría de las empresas contratan personas con discapacidad para cumplir con las leyes y punto, ¿no? Pero yo creo que si conseguimos que esas personas entren en las empresas y los empresarios vean que, oye, es que esta persona rinde igual o mejor que una persona que no tiene discapacidad. Entonces, si creamos ese hábito, esa cultura dentro de las empresas, yo creo que al final vamos a ir... Por eso he dicho que la LESMI, yo soy partidario de eso. Yo creo que es, y luego has dicho un nicho, en el mundo hay 650 millones de personas con discapacidad, yo creo que es un nicho bastante grande como para tenerlo en cuenta, ¿no? Para no despreciarlo. Eduardo, ¿prefieres comentar? Yo también un poco al hilo de lo que estáis planteando, nuestra experiencia es más desde el desconocimiento del empresario en cuanto a la hora de incorporar que cualquier otra barrera. Yo normalmente las empresas que contratan personas con discapacidad, en este caso intelectual, no las contratan por el tema de las bonificaciones, la mayoría, sino que las contratan porque sean personas eficaces. Suele ocurrir que sí que a través de la LISMI sí que encontramos empresas que a través de la donación sí que se apoyan más en la LISMI, pero el empresario que realmente contrata es un empresario que conoce ya el tema y que lo que habría que volcarnos más es en el tema de informar y de exponer un poco que las personas, una vez que tienen los apoyos necesarios y que son personas totalmente eficaces. Y ese es un empresario convencido que además luego es un efecto multiplicador. Si las experiencias son buenas, normalmente se generan otras y al contrario, una experiencia negativa con un empresario cierra muchas puertas con otros empresarios. Pues yo creo que es muy, muy interesante lo que estábamos comentando, que a las empresas y al sector empresarial hubiera puentes de comunicación para que esto, digamos, fuera el efecto de cambio. Yo creo que el Estado debería darle más publicidad a la ley LISMI. Deberían de volcarse más en la ley LISMI porque hay muchas empresas que lo desconocen todavía, pero muchísimas. La LISMI, al margen de todo lo que sabemos y se ha hablado y se ha rehablado, ha tenido incluso hace poco, el año pasado, unos cambios legislativos por el tema de la adaptación de la ley 26-2011, ¿no? Por el tema del... Bueno, ahí en esa parte yo recuerdo unos párrafos donde se indica que incluso en los pliegos, por ejemplo, de licitaciones y concursos puede exigirse un certificado de cumplimiento del 2% de personas con discapacidad entre las plantillas, etcétera, porque en caso contrario no podrían concursar. Ahora mismo ya se supone que no podrían concursar. Pero nos encontramos que en España, creo recordar que los certificados estos, en principio, las normativas, no hay un certificado único, porque las normativas son por cada una de las comunidades autónomas, los que marcan la normativa de ello, ¿no? Entonces, en ese ámbito, al no poder exigirse un certificado, porque no existe una normativa común, lo que se están pidiendo son declaraciones, más o menos juradas, abiertas o demás, pues diciendo que se cumple, ¿no? Claro, si eso implicaría una revisión, una auditoría, una posterior tal, con recursos complicados por parte de la Administración para ir revisando todos los contratos públicos a ver si hay un cumplimiento de ello o no, de esa declaración.
Digo, no sé, pero puede ocurrir que pase como en otras actuaciones donde dices, bueno, hay una ley, pero el seguimiento y el ámbito de penalización o de sanción de ello está como muy abierto, muy light, ¿no? Yo soy más amigo también de ser propositivo, en el sentido de que si de verdad creyéramos que hay 600 millones de personas, no digo que las 600 con talento, como no hay 7.000 millones de personas con talento en el mundo, pero si sabemos que entre 600 millones de personas hay muchas personas, muchos millones de personas con talento, con creatividad, dices, y es como el que tiene posibilidad de fichar a Cristiano Ronaldo, que están sin jugar, pero no son conscientes de que existen, ¿no? Están ahí, ¿no? Con talentos, con habilidades diversas, muy interesantes, como aportaciones transversales, como decíamos antes, porque en Barcelona me contaba precisamente un compañero de la ONCE que dices, pues es que mira todo el tema que hemos estado estudiando y trabajando, el tema de los coches eléctricos y tal, que estaba muy en boga, y gracias a sus necesidades, dices que para mí es un peligro, dices, no los oigo, son silenciosos, absolutos, y entonces resulta que pues puedo estar atravesando la calle y de pronto aparece el coche o no lo sé, o sea, yo solo lo noto si me pilla, porque no lo escucho. Dice, claro, ese ámbito que de pronto surge de un conocimiento, de una necesidad, de una persona que tiene esa capacidad, resulta que de pronto dices, oye, cuidado, y que tus hijos, si están jugando al fútbol y están distraídos, si son críos, si están en la calle, o la mamá con el cochecito, o la persona mayor que está un poco más dura de oído, pues resulta que puede pasarle algo parecido, que puede ser atropellada. Y dices, ahora no es un tema absolutamente multitudinario, pero imaginemos un escenario donde hayan cientos de miles de coches absolutamente silenciosos y nosotros millones de personas caminando por las calles. Y dices, parece que en el mundo de la industria nos hemos preocupado mucho de eso. Todos recordamos los pitidos y las alarmas estas que tienen las maquinitas, las máquinas, el de las basuras, el tal, que hasta es molesto a veces, ¿no?, del ruido que hacen y cómo destellan, pero te das cuenta que existe. Eso en su momento se puso pues precisamente porque había que avisar al escenario por el que se movía de que esa máquina estaba en funcionamiento y podía tener un peligro, pero nadie lo ha contemplado en el tema de los coches, que es un tema absolutamente utilitario, ¿no? Y un poco volviendo a lo de antes, y ese conocimiento, que es un detalle, que es una anécdota, igual que en muchas otras cosas, no viene de las personas tan talentosas que no tienen discapacidad. Vienen de pronto de un dato que te aporta unas personas que tienen un conocimiento adicional para ver cosas que nosotros no vemos. Entonces, de la misma manera, en esos 600 millones de personas, ¿cuánto talento hay desperdiciado, ¿no? Cuánto talento, cuánto conocimiento que pueden aportar para muchos ámbitos. Y yo volvía un poco al tema de la LISME diciendo, bueno, la LISME efectivamente con vosotros, de momento es lo que hay y hasta que no se normalice, pues viene bien, pero no hay negocio. Fíjate, o sea, no hay negocio. Cuando decía Rafael que el gobierno, las administraciones deberían dar más visibilidad a la LISME, a mí me parece bien. Y cumplirla. Sí, pero fíjate una cosa, el mayor empleador de este país son las administraciones públicas, aún en periodo de crisis. Y no lo cumple. No lo cumple, pero tiene un arma en su mano poderosísima para cumplirla, o por lo menos para apoyar. Y es decir, mire usted, si usted quiere presentarse a este concurso, tendrá que cumplir estas cláusulas sociales. Y eso va, a la hora de baremar su participación en el concurso, va a pesar y va a pesar mucho. Es decir, estamos hablando de una contratación socialmente responsable. Y ese arma que tiene la Administración para demostrar su propia sensibilidad y potenciar la integración de personas con discapacidad, no lo está haciendo. Ahora, con la famosa ley de transparencia, que parece que se puede poner en marcha, pues yo creo que es un bonito momento para incorporar estas cosas. Es decir, mire usted, todas las administraciones, desde las municipales a las estatales, pasando por las autonómicas, deben incluir una serie de cláusulas que las empresas deben cumplir, de cláusulas sociales, para poder participar en los concursos de adjudicación de cualquier tipo de servicio. Así que es una manera que las empresas se pongan las pilas. Igual que en este país, durante los últimos 15 años, la responsabilidad social en el mundo empresarial
ha ido cuajando y ha ido cambiando formas y maneras de actuar en las grandes empresas, bueno, pues demos este otro salto. Es decir, ahí que en vez de que los administrados vayamos por delante de las administraciones, que den un pasito las administraciones por delante, en este caso, de los administrados. Y esa, Juan Luis, yo creo que puede ser una lucha, y de hecho la hay un foro de responsabilidad socialmente contratada, de contratación socialmente responsable, donde está Microsoft, donde está Vocento, donde está ACS, donde está Fundación 11. Es decir, hay ya un movimiento en ese entorno, pero es que es exigible a nuestros políticos y a nuestras administraciones, es decir, no de solo leyes para que cumplan los demás, empiece usted a dar ejemplo. Efectivamente. ¿Cómo veis el tema de la aplicación de las tecnologías en cuanto al teletrabajo, a teleservicios, teleinformación? En ese ámbito, el empleo, ¿cómo coincide, ¿no? O sea, se está aprovechando, se está haciendo, se está usando. ¿No es negocio? Si es negocio, volvemos un poco a lo de antes. ¿Esto es una obligación? ¿O es una forma más fácil de resolver ciertas barreras? ¿Pero creéis que ahí se está planteando una solución tecnológica para ello? ¿O pensáis que al final no se está usando? ¿Por qué? No sé. Bueno, nosotros vivimos un ejemplo en Tecnosite porque utilizamos una herramienta para hacer videoconferencia para que las personas que estuviesen teletrabajando pudiesen acceder y pudiésemos tener reuniones virtuales y no tuviesen que desplazarse para venir a la oficina. Y entonces estábamos utilizando la versión 1.0 que desarrolló esta empresa para el trabajar, ¿no? Y luego, más adelante, desarrollaron la versión 2.3. Nos dijeron, oye, había unos cambios, mira, está fenomenal porque la pantalla más grande, no sé qué, más funcionalidades. Y la analizamos y dijimos, bueno, pero es que no habéis tenido en cuenta la accesibilidad. Bueno, pero no os preocupéis, que más adelante vamos a sacar una versión y tal. Y al final que esta empresa no terminó de hacer esta versión accesible. Nosotros continuamos con la versión inicial hasta que encontramos otra que realmente era accesible y llamamos y dijimos, oye, mira, os vamos a quitar todo el sistema de videoconferencia que tenemos con vosotros porque no nos habéis tenido en cuenta, ¿no? Entonces, yo no sé si no se dieron cuenta, que pensaron que no era una línea de negocio, pero desde luego perdieron un cliente. Y un cliente que está dentro de un grupo que hay esa comunicación de decir, oye, nosotros hemos quitado esta herramienta porque ya no nos vale, ¿no? Entonces, realmente es un tema que hay negocio y que se puede perder de negocio, ¿no? Por estas circunstancias. Bueno, el teletrabajo y la tecnología en el mundo rural, que es otro de los grandes olvidados, ¿no? Es decir, en una capital más o menos grande, algunos servicios sí tienen las personas todos tenemos algunos servicios más que los puede haber en un pequeño pueblecito en la frontera con Portugal, ¿vale? Claro, si una persona con discapacidad en una capital tiene problemas de inclusión y problemas de conseguir trabajo, ya te puedes morir si te vas a estos pequeños núcleos rurales, ¿no? Y ahí sí que puede haber un nicho, de nuevo, muy importante de facilitar la integración a través del teletrabajo o la inclusión de personas con discapacidad. Pero no solo eso, es decir, estamos hablando de tecnología, estamos en CENTAC, ¿no? Hay por ahí algunos experimentos con telemedicina también rural, ¿no? Es decir, en este caso, todo lo que sea todo lo que sean las tecnologías aplicadas, sobre todo aquellos núcleos donde no puede llegar o donde tiene muy difícil acceso a las tecnologías, es fundamental. Y para la integración o la inclusión de personas con discapacidad en los pequeños núcleos de población es una salida tremenda, porque hay un montón de trabajo que se puede hacer desde casa y que va a dar la posibilidad de estar en el mundo laboral a mucho compañero o a mucha persona con discapacidad. Yo quiero resaltar que con el tema de la tecnología, creo que debemos tener mucho en cuenta también el tema de formación. Yo creo que es fácil que a una persona le podamos dar, por ejemplo, un ordenador, pero el problema es que tiene que saber utilizarlo. Y eso muchas veces en nuestra gente también es un hándicap a la hora de poder utilizar la tecnología. Comentaba antes Rafael, ¿no? Claro. Comentaba antes el tema de la complicación que resulta a veces el introducir ciertas tecnologías por tema formación y tema. Entonces tenemos, por ejemplo, en MRM hemos planteado la posibilidad de tener, y tenemos ya una sala de ordenadores
Pero claro, una sala de ordenador es para gente que tiene que saber utilizarla y ahora mismo esa formación no la tienen. Entonces, hay que compaginarla con una formación en informática, que es lo que estamos haciendo también, adaptada a personas con discapacidad intelectual, para que al final esa tecnología la puedan utilizar. Es decir, es muy fácil darle a una persona una maquinaria, pero si no la puede utilizar al final, esa maquinaria se acaba quedando como algo obsoleto, ¿no? No lo puedo utilizar, con lo cual si tengo una precintadora muy especializada que me puede precintar una caja sola, pero yo no sé utilizarla, al final voy a tirar de la precintadora de mano toda la vida. Si alguien está apoyándome o ayudándome a utilizar esa precintadora, efectivamente se debe utilizar. Yo creo que el tema de formación es una cosa muy importante a la hora de aplicar tecnologías con la gente con discapacidad, ¿no? Y sobre todo, una formación adaptada a ellos, ¿no? Muchas veces vas a buscar formación y no tienes empresas que sepan cómo formar a personas con discapacidad, yo digo por mi caso intelectual, muy complicado. ¿Cómo puedo darle un curso de informática? Es que no sé muy bien, es que cómo lo hago, ¿no? Entonces se plantean unos objetivos que al final tú les dices que realmente esos objetivos no va a poder conseguirlos. Pero claro, esa formación es necesaria para que ellos puedan empezar también a utilizarla. Yo creo que eso es muy importante. Lo que pasa es que ahí, bueno, la formación, hay no diferencias, ¿no? Si es persona con discapacidad o no tiene discapacidad, porque esa maquinaria, si yo fuese a MRM ahora, no la sabría utilizar tampoco. Y también me vas a tener que enseñar a usarla, ¿no? Entonces, realmente la brecha está ahí, estoy de acuerdo contigo, es formación, ¿no? Y formación adaptada a una persona con discapacidad. Pero es que la formación, o sea, al igual que tú cuando contratas a una persona, no le dices, oye, ¿tú sabes utilizar esta máquina? No, ya aprenderé, ya me enseñarás, ¿no? Pues entonces entiendo que una persona con discapacidad, cuando llega allí, ¿tú sabes utilizar esta máquina? No, pero te voy a enseñar a utilizarla, ¿no? Y volviendo un poco atrás, cuando has hablado de una serie de herramientas que te facilitaban el acceso al ordenador, pero que luego no se podían utilizar, nosotros en Tecnosai nos hemos encontrado varias experiencias de analizar nuevos sistemas de software que han salido al mercado, que son, teóricamente tecnologías que favorecen la accesibilidad a los ordenadores, ¿no? Y entonces, sentábamos a usuarios nuestros con discapacidad para hacer los test de prueba y se sentaban delante y decían, muy bien, ¿y me lo pones en marcha? O sea, me lo parametrizas, porque yo no puedo parametrizarlo. Sí, la herramienta será fantástica una vez que estéis navegando en ella, pero si no puedo usarla, si no puedo encenderlo, si no puedo parametrizarlo yo, no me vale para nada, ¿no? Yo creo que Arturo antes ha dicho una cosa bastante importante, que es las nuevas tecnologías, yo pregunto, ¿llegan al mundo rural o no? No, o sea, yo no tengo datos, ¿no? Pero tengo ojos y viajo y conozco y hablo. No llega. Es decir, una persona discapacitada en el mundo rural está no olvidada, sino más que olvidada. Claro, pero fíjate, ahí lo que siempre dice Juan Luis de la normalización. Es verdad que a las personas con discapacidad en el mundo rural no le llega la nueva tecnología, pero es que no le llega a nadie en el pueblo. No solo a las personas con discapacidad, ¿no? Claro. Con lo cual ahí tenemos un problema todavía mucho más serio. Y pero nunca se habla de eso, ¿no? Nunca. Yo es la primera vez que oigo hablar de eso. Salvo cuando se hizo lo de la TDT, que eso sí, como en mi pueblo yo no puedo ver la televisión, voy a armar un pollo y voy a poner al presidente de la Diputación, al presidente de la Autonomía, a mi alcalde, a todo el mundo a parir porque no veo salsa rosa. Ya cuando hablamos de cosas más serias, como es una buena conexión a Internet. Que hoy ya, es decir, mire usted, es que tener Internet es como tener luz, ¿verdad? No, ahí ya no me quejo. Lo de salsa rosa sí me complica más, ¿verdad? Y ahí sí voy a levantar. Esta es la realidad. No llegan las nuevas tecnologías a los núcleos rurales. De hecho, hay grandes empresas que en sus concursos o en sus subvenciones son fundaciones de grandes empresas. Están primando mucho y apostando por proyectos encaminándose al mundo rural. Y esto es dramático, pero dramático en general en el mundo rural, pero ya si te vas a las personas con discapacidad te puedes morir. Mujer, que es otro de los grandes... es decir, bueno, esto es terrorífico. Entonces yo creo que ahí sí que tenemos que exigir un gran esfuerzo a las compañías tecnológicas. Mire usted, pues está muy bien que usted en Madrid tenga 20.000 no sé qué, pero también quiero que esté... y ahí las administraciones también se tienen que pringar, porque lógicamente no todo lo va a pagar una compañía privada, pero seguro que hay puntos de encuentro para que esa brecha digital, en definitiva, que tanto Juan Luis está luchando contra ello, acabe desapareciendo. Pues si no estamos haciendo una sociedad, dos sociedades, una de primera división y una ya de regional, ni siquiera de segunda, ¿no? Ahí quería comentar a todos qué pensáis sobre el tema de cuando las tecnologías, en principio, no son optativas.
es que estamos hablando a veces de cosas como que, bueno, pues mira, antes comentabas lo de la película, ¿no? Pues es una pena que no podamos ver el estreno. Bueno, pues al final es una parte y es un derecho de cualquier persona, ¿no? el tenerlo. Pero bueno, en mi vida del día a día por lo menos puedo seguir sobreviviendo, ¿no? Pero es que resulta que empiezan a haber tecnologías que no te permiten sobrevivir si no las tienes. O sea, es que antes ocurrió, ¿no? Cuando el tema de la cuenta bancaria, dice, no, es que llegó un buen día, no supimos cómo, que si no teníamos una cuenta en un banco no podíamos tener a un crío en el colegio, o pagar un recibo de la luz, no, si es que no se puede pagar por taquilla, ¿no? Es que tiene que tener una cuenta y ahí solo domiciliamos y tal, y sin enterarnos de pronto nos metimos todos en un escenario nuevo, ¿no? Con unas aparentes obligaciones, no sabemos por qué, del sistema. Y digo, esto no está pasando otra vez ahora, pero con un tema más serio que es el tecnológico, en cuanto a que, por ejemplo, el tema de las redes sociales, ¿no? Dices, los chicos, las personas se comunican ya no para simplemente enviar mensajes de una manera más cómoda o tal, sino que de pronto es la vida personal de ellos, ¿no? Se cotillean, se hacen novios, quedan en vez del parque quedan a través de los móviles y dices, ¿y si alguien no tiene esa accesibilidad? ¿Qué ocurre? En este caso se está quedando sin su vida personal, no tiene amigos, queda solo, es un ambiente distinto. Estas tecnologías también empiezan a obligar. Yo cuento la anécdota, hace no mucho fui a pagar con la tarjeta de crédito, pago y me dice, por favor, introduzca la clave que le hemos enviado a su móvil. Y yo, si no lo traigo el móvil, lo dejo en la oficina. Y en mi contrato con la tarjeta de crédito no ponía que tenía que llevar el móvil conmigo. Dice, esto, no, es que hablé con el banco, esto es un tema de seguridad. Ustedes piensan en mí siempre, pero efectivamente yo de momento no pude pagar, ¿no? Nos están obligando a entrar en un mundo tecnológico, parece ser, y aquí sí que hay una señal de alarma, ¿no? Es decir, que ahora ya es una opción. Si eso no es accesible, como dice Arturo, ahí sí estamos creando un escenario de grupos absolutamente separados y islas, ¿no? en la cultura general. ¿Cómo lo veis en el tema del empleo esto? ¿Está empezando a ocurrir que ciertas tecnologías están siendo casi parte obligada de la actuación, del contrato, no lo sé? Pues yo estoy totalmente de acuerdo. El quedarte al margen ahora mismo de las nuevas tecnologías en redes o en aplicaciones es quedarte al margen de posibles ofertas de trabajo a través de las propias redes sociales. Entonces, esto es una realidad. Yo sí que creo que la capacidad del hombre es la de la adaptación y evidentemente nos tenemos que adaptar los digamos, de otras generaciones a estos nuevos cambios, pero digamos, yo creo que las generaciones nuevas están totalmente adaptados y han salido con los dedos ya, utilizan los móviles directamente y todas las aplicaciones suyas. Yo creo que quizás sea una visión la de los inadaptados de nuestra generación. Yo creo que las nuevas generaciones están adaptadas. Sí que es un buen momento, yo creo, para adaptar estas nuevas tecnologías a las personas con mayores necesidades de apoyo, y sí que ahí yo creo que tenemos que romper esa lanza y está clarísimo que si te quedas al margen de las ofertas, ¿no? Yo creo que las nuevas tecnologías para la gente joven está muy bien, pero para la gente, por ejemplo, de 50 años para arriba está teniendo un hándicap a la hora del empleo. Porque yo, de las entrevistas que hago, cuando entrevisto a una persona con 50 y tantos años y me viene el currículum sin correo electrónico, le digo, yo es que te tengo que avisar por correo electrónico. Ya, pues yo es que mi hijo tiene ordenador, pero yo no. Entonces, hay una brecha ahí ya, claro. Claro, entonces está muy bien para la gente joven, pero hay que pensar también en la gente que se queda parada con 50 años. Sin embargo, la gente que se queda parada con 50 años, el otro día había un reportaje, no sé si era en uno de los grandes periódicos del país, que lo último que renuncia una persona cuando está en paro no es ya el teléfono móvil, sino el smartphone. O sea, que aquello, de verdad, fue ahí la semana pasada, me parece. Es decir, de las cosas últimas que renuncia una persona cuando está en el paro, digo, no es al teléfono móvil, que ya hoy parece, como decías tú, Juan Luis, o sea, no tener teléfono móvil hoy es estar fuera de nuestro mundo. No, ya los smartphones, es decir, la necesidad de redes o la necesidad de correo, la necesidad de tal. Es verdad que esa brecha existe. Leía yo el otro día que en Estados Unidos había agencias de trabajo, de empleo,
que estaban exigiendo que comentaras cuál es tu perfil de Facebook. Ya no es solamente tu currículum, ¿no? Decir, no, yo quiero es conocerte a ti, ¿no? Y quiero ver tu perfil y quiero ver con quién te relacionas y qué fotos tienes y cómo piensas y qué cuentas en el muro y qué es lo que pasa con tu vida, pues para conocerte mejor y que estés aquí dentro, ¿no? Y dices, ¿y si no tengo perfil de Facebook? ¿Y si no estoy allí? Pues lo comentaba, si no tengo email. Y dices, bueno, pues habría que tenerlo, ¿no? Pero bien, pero el habría que tenerlo es la brecha que hay que salvar, ¿no? Y dices, no es culpa del que no lo tiene, ¿no? Sino es culpa de que no lo hemos enamorado, de que para que esté ahí, de que no lo hemos informado, que no lo hemos formado, que no le hemos facilitado herramientas quizás también. Esas brechas... Yo no estoy muy de acuerdo con eso. Sí, a ver, te digo, lo que dice Rafael sí, es verdad. O sea, hay una generación a partir de los 50 donde las nuevas tecnologías han entrado mal y tarde. Pero no toda la culpa la tiene siempre el gobierno. Decir, no, claro. No, la tenemos también los que tenemos más de 50. Quiero decir, cuando tú sufres una crisis, en este caso poder quedarte sin empleo, lo primero que yo entiendo que una persona debe hacer, o sea, vamos a poner también lo que tenemos que poner nosotros, es el reciclaje. Es decir, es verdad que una persona con 70 años entrar a las nuevas tecnologías es muy complicado. Rafael, yo creo que una persona con 50, con 54, con 55, con 56, entrar en las tecnologías base, yo no hablo ya de ser capaz de formatear un ordenador o de instalar el Skype, vale, posiblemente no, pero lo base, que es lo que tú decías, correo electrónico, manejar el navegador, es decir, yo creo que eso sí, y ahí las personas también nos tenemos que poner nuestra parte de culpabilidad, porque si tú con 50 años te quedas, que es un drama terrorífico, te quedas en el paro, es decir, o eres tú capaz de reciclarte o no va a venir nadie a reciclarte, con lo cual yo creo también, ojo, no toda la culpa la tiene el entorno. Pero además ese tipo de personas no tienen esa cultura. Pero lo están viviendo, Rafael, porque efectivamente tienen el hijo, tienen el sobrino, tienen hasta sin maquinar el nieto. Es decir, la información, Juan Luis, sí llega. Es decir, que eso existe, cualquier persona en este país, aunque no sepa de qué va, sabe que existe Facebook o sabe que existe el correo electrónico, porque lo está viviendo en su entorno, Rafael. Es decir, es que ahora yo quiero decirle a mi hijo, oye, ¿por qué no te sientas un buen rato conmigo? Pero yo pienso que esas personas que creen que lo ven en su entorno, pero ellas mismas se están creyendo que han llegado tarde a eso. Es que yo creo que es un tema de adaptación, ¿no? Lo que está claro es que la diferencia de antes es que evolucionamos muchísimo más rápido que antes. Pero si hace unos años nosotros le decimos a una persona que no va a ir a una sucursal del banco nunca, sino que va a tener un aparatito, un cajero automático 24 horas en el que va a poder hacer operaciones y que va a poder sacar dinero sin necesidad de acceder a la sucursal, te diría que, bueno, estás loco, ¿no? Y de hecho, nosotros intentamos que nuestros abuelos utilicen un cajero automático y es complicadísimo, ¿no? Y no saben utilizarlo. Entonces, siempre ha habido esas barreras o esos avances a los cuales nos hemos tenido que ir adaptando. O sea, todos no usábamos fax y tuvimos que utilizar el fax. No usábamos teléfono móvil y tuvimos que utilizar teléfono móvil. Tuvimos que ir aprendiendo y tuvimos que ir evolucionando, ¿no? Entonces, la diferencia es que hay que también quitarnos esa mentalidad de a partir de los 50 ya no me adapto, ¿no? Ya lo que yo utilizaba es lo bueno y a partir de ahora no. Claro. Es que el problema es que lo de los 50 no vale, a 55 tendrás otras cosas y estarás continuamente. La diferencia es que ahora en 6 meses la evolución es lo que antes tardaba 10 años en evolucionar, en 6 meses está. Claro, pero si yo entiendo que una persona con 70 años, efectivamente, con 75, no solo no que no pueda, que si quiere puede, sino que le da lo mismo. Sí, no. Tiene hecha su vida, tiene hecha su historia, ya le da lo mismo. Pero una persona en este país, y además lo digo por mi hijo, por mi edad, es decir, con 50, 55 años, 56 años, estás para empezar. Eso para empezar. Es decir, afortunadamente 56 años hace 20 años o 50 años, hace 20 o 25 o 30 años, era vejez. Hoy digamos que son los 40 años de hace 30 años, ¿no? Entonces, la información ahí alrededor sí la tienes. Tienes información, tienes necesidad. Porque en esta vida nadie hace nada si no hay una necesidad. Y estamos hablando de que hay una necesidad. Hay aptitudes y físicas y todavía psíquicas para hacer eso. Es decir, una persona con 55 años está para empezar. Entonces digo, sí es verdad que hay una brecha ahí, lleváis razón los dos, pero no siempre vamos a poner el acento en los demás que me solucionen el problema, sino también habrá que exigir. Es decir, mire usted, póngase las pilas, ¿eh? Ahora yo hago otra pregunta. En las nuevas tecnologías, ¿el coste de las nuevas tecnologías está al alcance de todo el mundo o no? Esa es la mayor brecha, fíjate, más que la otra. Sí, bueno. Que no quiero decir, una persona mayor
puede formarse en nuevas tecnologías, o puede entrar por lo menos en las bases de las nuevas tecnologías. Otra cosa es adquirir nuevas tecnologías. Es que, Arturo, una persona de 50 y tantos años en Madrid no es lo mismo que una persona de 50 y tantos en Córdoba. La mentalidad es muy distinta. Sí, Pues posiblemente que los entornos vivo hacen, allí. ¿no? Sí, no, Rafael, vamos a ver, en base estoy de Lo acuerdo mismo que el contigo. mundo rural. Hemos dicho que una persona... Sí, no, si estoy de acuerdo contigo en lo que estás diciendo. Digo que me niego a creer, sea en Madrid, sea en Córdoba, que una persona con una edad de 50 para arriba no sea capaz de pensar en que se tiene que reciclar. Porque es un problema no de ubicación geográfica, que tiene mucho que ver, el entorno, todo esto es verdad, ¿verdad? Es un problema de supervivencia. Sí, claro. En fin, yo creo que hay un equilibrio ahí, ¿no? En efecto, estoy un poco de acuerdo con muchas perlas de todos los que habéis comentado cosas, ¿no? Ahí, cuando comento el equilibrio, a ver, a mí se me ocurren varias cosas, ¿no? Una, no es lo mismo que en un momento determinado, por ejemplo, en carreteras, ¿no? Se diga, mira, aquí hay una carretera, que esto es una carretera nacional, si quieres puedes seguir por esta carretera y es gratuita, y bueno, pues como toda la vida, pero aquí tienes al lado una autopista, ¿no? Y esta autopista tiene unas ventajas y te cuesta tanto. Y dice, bueno, pero tú tienes la capacidad de elegir en un sitio o en otro, ¿no? A que de pronto te diga, no, mira, a partir de ahora solo va a haber una autopista, que es estupenda, pero vas a tener que pagar 200 euros cada vez que pases por ella. Y dices, oye, pero es que esto es una barrera, que además ahora ya no puedo salir de mi casa, porque no tengo los 200 euros y no puedo ir por otro lado. Esa situación es diferente, ¿no? Entonces, en el tema tecnológico a veces pasan cosas parecidas. Digo, no es lo mismo que uno tenga alternativas para hacer cosas, que se provoque la obligatoriedad de gestionar servicios, actuaciones y demás por un camino, por el motivo que sea, y sea tecnológico. En ese sentido, cuando es obligatorio, yo entiendo que tiene que haber un equilibrio entre la información y el esfuerzo de la sociedad para atraer a esas otras personas que antes iban por la carretera nacional para que vayan a la autopista. Pero tiene que haber algún equilibrio por el que ofrece esos servicios que quita a los demás. Dices, no, el que quiera que vaya... Los bancos, por ejemplo, lo están haciendo de esa manera. Dices, bueno, online todo el que puede, internet, lo estoy empujando, te quito costes de transferencias, intentan enamorarte para que vayas al tema online porque es más barato para ellos. Pero bueno, las oficinas las siguen manteniendo, menos, ¿no? Pero las siguen manteniendo, igual que el tema del cajero. El cajero, pero tú puedes ir al final a tu oficina o a cualquier oficina a sacar dinero. Es decir, cuando hay una alternativa, dices, bueno, pues hay opciones. Dices, cuando no la hay, sí que habría que hacer un esfuerzo por parte del que ofrece ese servicio, de que eso llegue al mayor número de personas, ¿no? Que sea más universal de lo posible. Ahí en lo del cambio cultural yo estoy de acuerdo, hay que estar en el cambio cultural, pero la foto cambia para todos, también para los de 20 años, Yo tengo hijos de 20, 25 y les pasa lo mismo, de que siendo muy jóvenes, siendo muy pequeñitos, para todos nosotros, por lo menos para los que pasamos los 50, sin embargo, también están cambiando. Ellos no lo notan tanto, pero su escenario no es el mismo que el de los chavales nuevos de 10 años o de 15 años, ¿no? También están cambiando. Esto es una foto continua y es la vida misma, ¿no? Y sí estoy de acuerdo en que efectivamente, Arturo, que hay que tener una cultura proevolutiva, ¿no? Es decir, es que no es una cuestión no sé si desgraciadamente o gracias a Dios pues decidamos, sino que la evolución va conjuntamente con nuestra especie, ¿no? Y hay que ir adaptándose. Pero en ese escenario algo tiene que ver también la formación que vamos teniendo y la cultura en la que estamos implicados. Lo decía antes muy bien Rafael, no es lo mismo y tenemos la misma edad, vivimos en el mismo país, hablamos el mismo idioma, y no es lo mismo a lo mejor una persona de 50 años en una ciudad que en otra ciudad. Luego está influyendo mucho otras más cosas, ¿no? Que dices, pues unos han tenido unas oportunidades de conocimiento, otros no las han tenido, unos han tenido una formación inicial que otros no han tenido. Ahí yo creo que habría que ser justos, ¿no? Y ahí habría que intentar empujar más esa integración con una disposición, tanto por parte de la empresa como por parte de la administración pública, más igualitaria, ¿no? Que tengan todos mismos derechos de acceso, mismos derechos de formación, de conocimiento, y probablemente saldrán con los talentos particulares de cada uno, pues saldrán cosas muy parecidas, ¿no? Pero si no nace eso en ese mismo entorno,
es difícil, ¿no?, que luego también las plantas salgan iguales, ¿no? Unas riegan más, otras riegan menos, una crecerá más, otra crecerá menos, pasan cosas distintas. Ahí es donde yo no sé qué pensáis, pero yo creo que es donde, cuando estamos viendo que las tecnologías están involucrándose en la vida personal y de servicios de una manera tan grave, grave en el sentido de importante, no de malo, tan grave, pues se está haciendo ese esfuerzo por parte de la sociedad que demanda que se haga de esa manera para integrar a todas las personas, porque ahí es donde estamos entrando en que hay mucha diversidad, ¿no? Y no están teniendo todos las mismas oportunidades, ¿no? Si de pronto todo se fuera, por no quiero decir una marca comercial, pero por algún trabajo por internet y solamente funcionara así y solo así, pues el que no tiene acceso a eso, pues simplemente no va a tener trabajo nunca en la vida. Y ahora lo tiene pues porque hay otras entidades que se preocupan de otra manera, oficinas de empleo, etcétera. Pero y si solo fuera de una manera, dices que de pronto ahí pasan cosas, ¿no? Pero, Yo te quería comentar una situación que a veces la tecnología sí se olvida de nuestra gente, de la gente con discapacidad. Por ejemplo, imaginaros una persona con discapacidad intelectual con 50 años que va al cajero por la noche y se le traga la tarjeta. Llama por teléfono, si buenamente conoce incluso el número, porque a veces no lo puede hacer, habla con la persona y no entiende absolutamente nada de lo que le están diciendo. Primero porque habla con una máquina que le está diciendo que un número que no sé qué, no sé cuánto. Y luego, si consigue hablar con la operadora, porque realmente no tiene las herramientas para explicarse. Eso nos ha ocurrido a nosotros y al final lo que sucede es que la persona al día siguiente llega a la persona que tiene referencia en su empresa a decirle que por favor le ayude porque ayer se le tragó la tarjeta del cajero y no pudo hacer absolutamente nada. Y tiene miedo de que le hayan quitado el dinero. A veces la tecnología está bien, ¿no? Pero a veces la tenemos tan implantada que nos olvidamos de que realmente a lo mejor no está todavía bien desarrollada, ¿no? Y el tema de las llamadas por teléfono, no solo hablo ya del tema de banca, sino también el tema, por ejemplo, de empresas de móviles, o sea, como tiene que hablar con un teleoperador, nuestra gente tiene unos problemas terribles, porque no consiguen al final, o les venden los que ellos quieren, o no les consiguen dar. Y hablo lo mismo, por ejemplo, con el tema de viajes, por ejemplo, también pasa lo mismo, ¿no? Un poco que al final ellos no tienen la capacidad, ¿no?, para solucionar todo esto. Y la tecnología yo creo que se ha olvidado un poco a veces de nuestra gente en ese aspecto. Y ahí hay un caso, yo estoy de acuerdo totalmente contigo, ¿no? Pero el otro día cuando veíamos ayer aquí la presentación que hacía la Fundación CNS de algunas páginas, el proyecto Distel, de algunas páginas y su accesibilidad fundamentalmente para personas sordas, y salían las conclusiones de, por ejemplo, el DNI electrónico, pues no hay manera, el 100% de los que intentaron usar aquello no se entendía, pero cuando yo veía aquello y no soy persona sorda, decía, bueno, es que este es un problema ya de las personas sordas, es que es mío. Quiero decir, es que la mayoría de las páginas web en Stripe, ¿os habéis fijado que para conseguir el teléfono de una entidad tienes que rebuscar en una página web siempre? Siempre, es decir, yo cada vez que necesito un teléfono voy a la web. ¿Y dónde lo tienen? Aquí arriba, aquí abajo. Es decir, que estoy totalmente de acuerdo, es que no se piensa no solo en las personas con discapacidad, sino efectivamente en las personas, en lo natural, en lo normalizado, en lo fácil, ¿no? Del caso que comenta Arturo, habían datos escandalosos. En la encuesta que habían hecho, que no era 1 ni a 2 ni a 3, sino a muchas personas, el 100% de los casos no habían sido capaces de rellenar el formulario completamente. El 100% de los casos no había sido capaz de llegar por sí mismo, solos, hasta el final de la acción. Estamos hablando de una utilización más o menos normal con el DNI electrónico, de unas páginas que debían ser amigables, que la administración. Realmente tremendo, o sea, los resultados de algunos ámbitos, ¿no? Ahí se vuelve un poco al tema de antes, ¿no?, que comentábamos también, porque a través de las redes preguntan, entre otras cosas, dice bueno, al final entonces, ¿qué pensáis? ¿Que esto se hace por la ley o por el talento, ¿no?, de las personas? ¿Por la obligación de la ley o porque al final tienen talento? Yo creo que más o menos la mayoría han planteado que al final pesa más actualmente la ley, la legislación, la obligación que el talento, ¿no?, desgraciadamente. Y en ese escenario dices, bueno, pues cuando se contratan estas personas, ¿qué pasa? Que entonces el talento que proporcionan o el conocimiento del negocio no existe,
Y ahí antes hemos tocado un poco el tema de lado, pero no lo hemos abordado suficiente. Decíamos que hay 600 millones de personas, multitud de servicios, de necesidades, de demandas, de cosas. Pero, ¿qué ocurre? Que la empresa suele ser hábil, es decir, en su contexto, ¿no? Porque está pensada para hacer negocio. No hay negocio, no lo detecta. Esto culturalmente es un cambio tan importante o es una ventana tan distinta que las multinacionales, las pequeñas empresas, les cuesta encontrar ese escenario. No lo vendemos bien los que tenemos esas necesidades de oye, que yo necesito esto y explicarlo y demás. O sea, ¿qué ocurre ahí en esa comunicación entre...? Nosotros, Juan Luis, hemos tenido la experiencia o trabajamos con algunas empresas externas a modo de enclave de prestación de servicios. Y entonces nos hemos encontrado muchas veces, sobre todo al principio, una cierta reticencia. Nos llegaban incluso los compañeros, la gente que trabajaba cerca donde estaban trabajando esta gente, la reticencia de que nos quitaran el puesto de trabajo, qué viene esta gente a hacer aquí. Y al final hemos conseguido, por lo menos con el tiempo, que la integración ha sido plena, pero nos ha costado mucho. Es decir, mucho trabajo. Al final la gente se va dando cuenta que nuestra gente vaya a trabajar, que no va a hacer otras cosas. Y yo creo que eso también es un valor que nosotros tenemos también que aportar, ¿no? Que al final la empresa se dé cuenta que nuestra gente trabaja igual o mejor que una persona que tiene. En ese sentido, nosotros desde Fundación impulsamos un proyecto en el cual no solo veíamos a una persona con discapacidad desde el punto de vista de qué menos podía hacer, sino qué más podía hacer que una persona que no tuviese discapacidad, ¿no? Entonces hizo un estudio muy bonito de qué mayores capacidades tenían las personas con discapacidad en un entorno de trabajo, ¿no? Y, por ejemplo, en una visita que hicimos a MRM, pues comentándolo no recuerdo con quién lo estábamos comentando, creo que era el responsable de planta, no recuerdo, ¿no? Y nos decía, es que no te puedes imaginar la productividad que tiene una persona con discapacidad intelectual de las que trabaja aquí en relación con una persona de fuera, porque es capaz de realizar una tarea que una persona de la calle se cansaría, pues es capaz de realizarlo durante horas sin fatiga, ¿no? O, por ejemplo, en un entorno muy ruidoso de una industria, como una persona sorda puede rendir mucho más que una persona que está oyendo todo el ruido y que le está molestando y que no se puede concentrar, ¿no? Entonces, ya no solo es la discapacidad, sino la mayor capacidad que tienen estas personas. Eso hablando del tema del ejemplo de la contratación. Y luego de las nuevas tecnologías, lo que hemos dicho de, ¿hay negocio? Pues mira, hay un negocio importantísimo. Ahora mismo hay la marca líder de teléfonos inteligentes, de smartphone, tiene una penetración muy alta dentro de personas ciegas porque es bastante accesible, por no decir del todo, ¿no? Y ese nicho de mercado que hablamos antes se ha convertido en un mercado casi exclusivo de esta marca para estos determinados usuarios, porque es la única que tiene instalado ya de por sí un producto de apoyo que le ayuda, que es un lector de pantalla, que le ayuda a manejar el teléfono sin ninguna necesidad de instalar ningún otro software adicional, ¿no? Entonces, sin quererlo, sin quererlo no lo han hecho a propósito, se están quedando con ese mercado de ese nicho, ¿no? Entonces, sí hay un mercado y sí que se puede explotar. Yo os invitaría, un poquito para concluir, a que me comentarais una frase, una palabra, una conclusión que penséis que de lo que hemos hablado en el día de hoy podía marcar un poquito el desayuno, ¿no? Es decir, hemos hablado, pensar de múltiples temas, del tema, os recuerdo, de formación, de si talento o la ley, del cumplimiento de la LISMI. Hemos hablado del aspecto de quizás que las sanciones en cuanto a la ley no estén del todo bien resueltas. Hemos estado hablando de posibles criterios que sería bueno incorporar en los contratos públicos de responsabilidad social, de actuaciones que fueran a favor de empresas que cumplieran o que estuvieran en un entorno socialmente integrado, inclusivo. Hemos hablado también de las brechas que se forman en las redes sociales, en el entorno de la comunicación, en el teletrabajo, en la posibilidad de contratar, etcétera, a través de la red. La brecha que hay a la hora de poder acceder a un puesto de trabajo, quizás también telemáticamente, si no es accesible. Hemos hablado del mundo rural, el distanciamiento, el aislamiento que se encuentra para todas las personas. Hemos estado viendo también a lo largo del desayuno que todo esto es muy transversal,
que a veces que decimos al final siempre decimos, bueno, y de todas las personas, ¿no? Hablamos del pim, pim, pim y de todas las personas. O sea, al final siempre la coletilla final es de todas las personas. O sea, no llega el ADSL a tal pueblo para los discapacitados, ni para los discapacitados ni para los capacitados, para nadie. Esto no llega para nadie, ¿no? Entonces estamos viendo la transversalidad constantemente, ¿no? Todos somos personas, todos tenemos ciertas discapacidades y, como ha apuntado antes Javier, algunas aparentes discapacidades son realmente capacidades magníficas, ¿no? Porque mejoran tu rendimiento en ciertos puestos, pues porque tienen esa capacidad que otros no tenemos, ¿no? Hemos hablado también del tema de reciclarse personalmente y de tener una apuesta, además, también propositiva a la hora de estar en las tecnologías. Y dices, pero quizás ha habido hoy una discusión abierta, decir, bueno, pero hay que apoyarlas desde fuera, pero también desde dentro. Cada uno tiene que tener una cultura, una formación para tener esa decisión de hacer cosas. Pero debe haber un equilibrio, probablemente, ¿no? Una mezcla de todo ello. Hemos hablado del negocio que hay aquí o no hay. 650 millones de personas en el mundo. Pues no me recuerdo cuántas en Europa, creo que eran casi 120 o 200, no me acuerdo tal, y en España pues hablaban, depende de si incluyes a mayores o no mayores y a partir de qué edad, pero hablamos de millones también. Y hablamos de eso, lo comentaba Rafael, el coste al final que tiene esto o no lo tiene. No estamos viendo que esto mejor dicho, estamos viendo que es un coste y no una inversión. O sea, es decir, no estamos observando nunca un retorno posterior como cualquier tipo de inversión. O sea, abrir una empresa, un emprendedurismo, el incorporar, el evolucionar en cualquier entidad significa siempre aportar algo a cambio de que vas a recibir algo más, ¿no? Luego va a haber un gap de beneficio. Aquí siempre es coste, o sea, esto no intuimos nunca un retorno de toda esta parte, ¿no? Bueno, son temas que hemos ido tocando a lo largo de la mañana. O algún otro que seguramente me he dejado, pero que en principio está abierto a que de todo ello, si queréis subrayar con alguna frase alguno de estos motivos, pues adelante, por favor, empezando por yo creo que la frase Francisco. Con la que me quedo yo es que las tecnologías y una buena formación facilita el quitar barreras y disminuye la discapacidad. Javier, por favor. Pues yo me quedaría con que la tecnología es necesaria y nos ayuda en el día a día, y que simplemente lo que debemos hacer es racionalizar tanto el uso como por parte al final del usuario final, como de la empresa que lo desarrolla, ¿no? O sea, racionalizar, pensar en el uso de esa tecnología. Yo me gustaría comentar algo que no se ha tocado y creo que fuera así importante. Las nuevas tecnologías creo que nos han restado también bastante en las relaciones personales. Creo que es el único defecto que le veo a las nuevas tecnologías, que hemos... Veamos lo positivo, o sea, tendría que contemplarse dentro del mundo tecnológico también el mantenimiento de unas relaciones personales. De una Tú ves hoy una pareja en una cafetería y están los dos con el móvil y están charlando, pero que lo ves 2 horas así. Entonces yo he dicho en el salón, ¿no? En el salón de casa, el esposo y la esposa hablándose por el móvil, ¿no? Yo, por ejemplo, prohíbo a mi hija que se ponga el móvil cuando comemos, porque digo que ya es lo único pero que es una cosa. Yo creo que no sabemos hacer uso de eso, todo o nada. No sé, una cultura que hay que asimilarla, ¿verdad? Pero digo, a ver si cojo la oportunidad, pero yo a eso es que le temo mucho. ¿verdad? Se ve a los chicos, a veces en las esquinas que están todos reunidos, han quedado para verse y estando juntos, en vez de hablar, están todos con su Twitter y sus redes y tal. Lo que dice Rafael, además, es verdad. También es verdad que te posibilita conocimiento de gente que de otra manera sería imposible. También es ¿no? Por distancia y la globalización. Pero hay un ejemplo muy claro de lo que tú dices, y son los bancos. Los bancos que han venido potenciando durante todos estos últimos años el que actúes con ellos a través de Internet y hagas tus historias, al final, cuando ha llegado la crisis, se han dado cuenta que lo que sigue funcionando es el director de la sucursal de al lado, que es el que tiene que hablar contigo y te tiene que convencer. Es el trato humano, ¿verdad? Porque al final a ti te da lo mismo un banco que otro, lo que te hace estar en una entidad en otra es el trato que recibes de las personas. Y han vuelto a potenciar ese tema, o sea, que llevas toda la razón. Gracias. Bueno, mi conclusión sería la accesibilidad total en cualquier proyecto. Accesibilidad total para una página web, accesibilidad total para una formación y accesibilidad total para un manejo de un móvil. Creo que tiene que ser una línea transversal en cualquier proyecto. Arturo, bueno, yo ahí, porque lo habéis dicho ya todo, yo añadiría solo una cosa, y sentido común. Sentido común
a la hora de diseñar nuevas tecnologías, sentido común a la hora de integrar personas con discapacidad, sentido común en todo y cada uno de los puntos que has dicho. Es decir, cuando uno aplica el sentido común a lo que está haciendo, es capaz de tener una visión mucho más amplia que va más allá de lo que estás haciendo, ¿no? Entonces, sentido común. Pues muchísimas gracias. Desde la Fundación CENTAC quiero agradecer especialmente a todos los presentes por vuestras aportaciones. Vamos a intentar sacar conclusiones de ello, difundirlas. Agradeceros el tiempo y el talento de lo que habéis comentado. A Teresa Palaí, su presencia, a los intérpretes de lengua de signos, a los responsables de subtitulado y a todos los internautas en general, ¿no? Y al equipo que también está detrás de poder hacer este evento en streaming, directo, subtitulado, lengua de signos, etcétera. Gracias de verdad a todos. Creo que participaciones de este tipo y la difusión de lo que aquí se dice es una obligación y un derecho de todos. Yo os invito a que lo que hemos hablado, lo que hemos comentado, lo que creemos de verdad, de lo que hemos dicho, que entiendo que es todo, no acabe aquí, sino que cada uno en sus ámbitos haga el esfuerzo de amplificarlo y de promoverlo. Gracias a Servimedia por estar en vuestra casa y por los medios que nos permitís usar y estar aquí. Y bueno, pues hasta el próximo desayuno. Muy amable a todos. Gracias. Gracias. Muchas gracias.